Así que, profesora Claret Mata, adelante. Buenos días, muchas gracias por la invitación a todo el grupo de telemedicina de la UCB. Bueno, efectivamente, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los cambios fisiológicos y las necesidades nutricionales que se producen durante el embarazo. Siguiente, por favor. La anterior. Ok. Bueno, sabemos que el embarazo es un estado fisiológico en el cual la mujer se encuentra, que va desde la fecundación del óvulo hasta el parto. Por supuesto, aunque es un estado fisiológico, pues representa un momento crítico y se producen esos cambios fisiológicos y aumento de las necesidades nutricionales. Pero en ese aumento de las necesidades nutricionales hay una creencia entre la población que es comer por dos. Y realmente esto es un mito, ¿ok? Vamos a ver que no es necesario comer por dos, sino comer lo justo y lo necesario para garantizar un buen desarrollo del feto y un buen desarrollo de todo el proceso de embarazo. Siguiente. Ok, dentro de los cambios fisiológicos que se dan, realmente todo el cuerpo de la mujer va a cambiar. Aquí vamos a resaltar algunos de ellos. Bien, a nivel hematológico, ¿qué sucede? Sucede un aumento del volumen plasmático entre un 30 a un 60% de su volumen inicial. Esto, además, se ve aumentado lo que son todo lo que es la parte de los hematíes, pero en menor medida. Entonces, al aumentar el volumen plasmático, más que la cantidad de hematíes, pues va a haber lo que se conoce como una anemia dilucional y por eso los niveles de hemoglobina van a estar bajos. Va a haber un aumento de la coagulación y, por supuesto, mayor demanda de oxígeno para proveer suficiente oxígeno al feto. A nivel cardiovascular, se va a desarrollar un aumento del gasto cardíaco hasta un 40%, con aumento, por supuesto, del flujo sanguíneo hacia el útero para proveer sangre y oxígeno al feto y aumento de la frecuencia cardíaca. Todo esto, pues, puede conllevar a un posible edema en los miembros inferiores, sobre todo característicos de las mujeres embarazadas, sobre todo ya para el último trimestre. A nivel metabólico, ¿qué encontramos? A nivel metabólico vamos a encontrar un aumento en la concentración de insulina, puede haber hipoglicemia en ayunas con hiperglicemias postprandiales. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo posterior a las 24 o 28 semanas, porque puede generarse lo que se conoce como diabetes gestacional. Además de eso, ¿qué sucede? A nivel gastrointestinal van a haber una serie de modificaciones y va a haber como un reacomodo de lo que es la parte del tránsito intestinal, producto de las hormonas, sobre todo la progesterona, que se está produciendo en ese momento. Entonces, va a haber una disminución del apetito, va a haber náuseas y vómitos, sobre todo en el primer trimestre, y disminución del peristaltismo. Esta disminución del peristaltismo se puede dar por los procesos hormonales que se están desarrollando y además por el aumento del tamaño del útero que se acomoda y crece para poder alojar al feto. Dentro de lo que son las mamas y el aparato reproductor, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar mastalgia, hipertrofia de las glándulas de Montgomery para proveer y ya prepararse para el proceso de lactancia. Va a haber hipertrofia y adelgazamiento de lo que son las paredes del útero, producto de la progesterona, y ensanchamiento de las caderas para facilitar el canal de parto. Esta hipertrofia del útero también va a comprimir lo que son los intestinos y va a comprimir lo que es el cardias, reduciendo lo que es el tono del esfínter
y pudiera producirse pirosis o reflujo gastroesofágico. A nivel urinario, vamos a encontrar un aumento en el nivel de la tasa de filtración glomerular, va a haber mayor reabsorción de agua y de sodio, dilatación del uréter y van a haber cambios a nivel de la compresión de lo que es la vejiga y aumento en la frecuencia de la orina, ¿okay? De las veces que se va al baño. A nivel de la composición corporal que encontramos, va a haber un aumento de peso corporal producto de lo que es la placenta, el aumento de las mamas, el aumento del tamaño del útero, el propio feto. Entonces, esta ganancia de peso corporal pues tiene que estar enmarcada en un rango que ya vamos a ver. Y, por supuesto, aumento de los depósitos de grasa como un mecanismo para almacenar reservas y hacer frente a lo que es la demanda energética que se va a dar posterior al parto y durante el proceso de lactancia. Siguiente. Aquí tenemos lo que son las recomendaciones nutricionales, las recomendaciones sobre la ganancia de peso durante el embarazo, y esa ganancia de peso va a depender de cuánto pesábamos o cuál era nuestro índice de masa pregestacional. Bien, así una ganancia de peso para un índice de masa pregestacional adecuado debe estar alrededor entre los 11.5 y 16 kilos en total durante todo el proceso del embarazo. Mientras que las mujeres que están bajo peso pues tienen que alcanzar máximo 18 kilos. Y los que están en sobrepeso u obesidad pues deben de alcanzar un mínimo de 6 kilogramos durante todo el embarazo. Entonces se hace indispensable controlar la ingesta y seguir un plan de alimentación para mantener esa ganancia de peso adecuada. Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a mantener esa ganancia de peso que estábamos viendo acá? Mediante los requerimientos nutricionales o cubrir esas demandas energéticas y de nutrientes. Así tenemos que en energía debemos adicionar a lo que es el requerimiento calórico propio de una mujer que no esté en estado de embarazo, adicionarle de entre 200 y 300 kilocalorías a partir del segundo trimestre de gestación. En cuanto a los requerimientos de proteína, pues debemos alcanzar entre un 12 o un 15% de la contribución calórica. La ingesta recomendada indica pues un aumento entre 10 y 12 gramos en las mujeres adultas. Esto va a variar un poco cuando es una chica adolescente. En dado caso que sean adolescentes, pues se recomienda 15 gramos. En cuanto a las grasas, podemos trabajar un 30% de lo que es la contribución calórica total, distribuidos o separadas según la calidad de esa grasa, dejando un 7% para las grasas saturadas, entre un 13 y el 18% de las monoinsaturadas y un 10% de las insaturadas, de las poliinsaturadas. Dentro de los carbohidratos, manejar entre un 50 a un 60% del requerimiento calórico y disminuir el consumo de azúcares simples a menos del 10%. Y bueno, controlarlo sobre todo si la persona está en obesidad o está en sobrepeso o tiene riesgo de diabetes. Mirada a nutrientes claves. Por supuesto, las demandas de nutrientes, de todos los nutrientes, están en aumento en este periodo de la mujer. Pero hay nutrientes claves que le vamos a dar una mirada, y eso es el hierro, ácido fólico, calcio y omega 3. El hierro, pues las demandas aumentan producto de lo que es la formación del feto, y se ha visto que es necesario para contrarrestar lo que son los niveles de hemoglobina baja o la anemia. Para el ácido fólico también las demandas están muy aumentadas debido a que hay mayor producción o división celular para esa formación del feto,
y por ende es necesario. Pues también ya se sabe que es clave para lo que es el desarrollo neurológico y combatir los efectos del tubo neural. En cuanto al calcio, se ha asociado su deficiencia a procesos de preeclampsia y eclampsia y, por supuesto, a lo que es el desarrollo del esqueleto del feto. Entonces, por eso es un nutriente importante de cuidar y de mantener dentro de los valores adecuados. Pues se ha visto que los ácidos grasos poliinsaturados, especialmente el DHA, pues se ha relacionado con lo que es la agudeza visual, con desarrollo cognitivo por la formación del sistema nervioso central y además de esto con el parto prematuro. Entonces, se ha visto en algunos estudios que si la mujer cubre sus requerimientos de DHA, pues tiene un menor riesgo a tener un embarazo o un parto prematuro. Adelante. Aquí les traigo pues los requerimientos nutricionales de los otros nutrientes. No es que aquellos sean más importantes que esto. Debemos de cuidar, como lo comenté, cada uno de esos nutrientes de vitamina C, de vitamina A. De hecho, la vitamina D pues también se ha asociado a un embarazo saludable, a menor riesgo de embarazos prematuros, de menor riesgo de osteoporosis, porque si nos exponemos constantemente a esa luz solar, pues obtenemos esa vitamina D y favorecemos lo que es la absorción de calcio y la fijación del calcio en los huesos. Mantener un adecuado aporte de zinc y de selenio, ya que su deficiencia se ha visto que puede ocasionar partos prematuros. Adelante. En este punto, que ya sabemos cuáles son las necesidades nutricionales, realmente para el caso de Venezuela nos preocupa mucho la situación. Entonces, aquí valdría la pena preguntarnos dos cosas. Uno, ¿cómo es la situación alimentaria y nutricional de las mujeres embarazadas en Venezuela? ¿Cómo estamos? Y dos, ¿cómo puede alimentarse una mujer embarazada actualmente en Venezuela? ¿Cómo podemos alcanzar esos requerimientos nutricionales? ¿Es posible? Adelante. Respondiendo a la primera pregunta de cómo nos encontramos, pues realmente datos oficiales no tenemos muy actualizados, pero sí tenemos los reportes de Cáritas, donde nos dicen que, por ejemplo, para el 2019, el 41% de las embarazadas evaluadas se encontraban en desnutrición aguda entre moderada y severa, con una diversidad alimentaria inadecuada, donde solo se pudieron encontrar 5 grupos de alimentos. Y esa alimentación estaba basada en harinas, tubérculos, granos y aceites, con un bajo consumo de proteínas de alto valor biológico y un bajo consumo de hierro. Cuando vemos en el 2020, ¿okay?, para el periodo de abril-julio, nos damos cuenta que esto aumenta. Además, se asocia el problema de la pandemia de COVID. Entonces vemos que 51% de esas mujeres evaluadas se encontraban en desnutrición aguda, tanto moderada y severa. Pero la diversidad alimentaria se agrava más y llega a umbrales de inseguridad alimentaria, encontrando de 2 a 3 grupos de alimentos. Esto sugiere que el 58% no tenía acceso a proteínas de alto valor biológico, tan importantes para ese desarrollo de todo lo que son el feto, la placenta y los tejidos. Y por supuesto, disminución de lo que es el consumo de hierro. Menos de un 40% tenía un consumo regular de frutas y hortalizas, fuente de todas estas vitaminas y minerales claves para un adecuado desarrollo. Siguiente. Entonces, respondemos la segunda pregunta. ¿Cómo puede alimentarse una mujer embarazada y no llegar o salir de ese estado